Ya estamos grabando y dando gracias al Señor por esta oportunidad de compartir la palabra con vosotros y orando también para que abra nuestra mente y corazón, de modo tal que la podamos comprender, aplicarla y vivirla en nuestra vida diaria. Vamos a invocar el nombre del Señor. Padre, gracias queremos darte por esta oportunidad que nos das. Es tan maravilloso, Señor, poder estar mirando tu palabra con esta libertad, con esta tranquilidad, con esta paz. Pensamos, Señor, en naciones donde apenas si pueden tener Biblias a mano, incluso a veces las memorizan o corren riesgo sus vidas, Señor, por poseerlas. Y nosotros, Señor, tenemos esta libertad. Gracias. Haznos más conscientes del privilegio que nos das. Y Señor, que seamos consecuentes también con lo que tu palabra quiere traer a nuestras vidas hoy. Vamos a hablar de Jesucristo, de su persona, de su obra, de su grandeza. Y necesitamos el auxilio del Espíritu Santo para hacerlo, porque es un tema demasiado grande, demasiado profundo. Va a ocuparnos durante la eternidad. Pero mientras ese momento llega, Señor, tenemos hambre y sed en esta noche y pedimos que tú la sacies, Señor, hablando a nuestros corazones. Oramos agradecidos a ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, espero que todos hayáis recibido el PDF con el apunte de Colosenses, la tercera de las epístolas de las llamadas cartas de la prisión o epístolas de la prisión, que viene a ser lo mismo, cartas escritas por el apóstol Pablo. Esta carta, pues, es singular en el sentido de que tiene algunas cosas que ya hemos visto en las anteriores, especialmente paralela con la epístola a los Efesios, como luego vamos a destacar. Por eso tal vez la dinámica que vamos a seguir en el estudio de esta carta sea algo diferente. Intentaremos cubrir capítulo por capítulo, pero ya intentando no detenernos demasiado en los mismos temas que ya hemos señalado en las epístolas anteriores, sea la de Efesios, que como digo es una carta paralela a la de Colosenses, y también algunas cosas que encontramos en la epístola a los Filipenses. Voy a compartir entonces con vosotros la pantalla, como hacemos siempre, de modo tal que podamos ir siguiendo el apunte. Primeramente, el escritor del libro, y obviamente que tampoco vamos a decir demasiado sobre él. Comienza la carta con el apóstol dando su expresión de autoridad, diríamos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él no era apóstol porque se le había ocurrido a él ser apóstol. Dios le había llamado. Y esto quiere dejarlo bien claro aquí, junto con uno de los miembros del equipo que le acompañaban en el ministerio. El escritor del libro, obviamente, es el apóstol Pablo, quien escribió la carta desde el primer encarcelamiento en Roma, y al mismo tiempo él escribe la carta a los Efesios y también la carta a Filemón. En Filemón, verso 9, él menciona que era prisionero de Cristo Jesús, y esto ya lo hemos señalado también en Efesios 3:1, cuando él les decía: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, y en el capítulo 3, verso 1 y el capítulo 4, verso 1, vuelve a repetirlo. Yo pues preso en el Señor, prisionero de Cristo Jesús y preso en el Señor. Ya hemos destacado cómo Pablo entendía que no le retenían en esa cárcel los romanos, ni los judíos que le acusaban, ni los intereses políticos
de aquellos que esperaban que él los sobornara para que pudiesen dejarle en libertad. Él estaba allí porque Dios le había colocado en ese lugar. Entonces, en Efesios, Pablo mandó a Tíquico a que llevara estas cartas y utiliza la misma expresión más tarde en esta misma carta. En el capítulo 4, versículo 7, les dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Por lo tanto, todos estos son indicios de que era el mismo momento, y en este primer encarcelamiento, Onésimo estaba con Pablo y acompañaría a Tíquico. Onésimo era de Colosas y veremos ya su historia con mayor detenimiento cuando lleguemos a la carta de Filemón. Pero en esta carta él le menciona y dice en el capítulo 4, verso 9: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. El receptor o los receptores del libro. Se trata de la iglesia en Colosas. Es esta iglesia que recibe la carta y por la forma en la que Pablo se dirige a ellos, sabemos que Pablo no les había visitado presencialmente. Les dice en el capítulo 2: quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, que era una ciudad cercana, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Así que esta frase aquí nos muestra que un gran número de personas a las que Pablo escribe nunca habían visto presencialmente el rostro de Pablo. Por lo tanto, esto nos indica que nunca él había viajado allí. De hecho, si tú vas al libro de los Hechos de los Apóstoles y haces un recorrido, vas a notar que no hay registros de que Pablo visitara esta ciudad. Aquí en el capítulo 1 les dice: ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que lo oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras. No lo aprendieron de él directamente. Nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Así que esto nos lleva a la certeza de que los colosenses habían aprendido el evangelio de Epafras, quien probablemente era su padre espiritual. Pablo lo menciona como un amado consiervo, indicando en ese contexto que Epafras predicaba junto con Pablo o en lugar de Pablo. Es probable, y esta es una suposición, pero que tiene mucha base, que Epafras escuchó el evangelio de Pablo cuando él estuvo 3 años en Éfeso. Y desde allí, cuando Pablo en Hechos 19 dice, lo vamos a mirar, Hechos 19:10, dice que estuvo por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces, la idea es que Epafras fue un predicador, un misionero, podríamos ser apóstol enviado, en el sentido de fundar la iglesia de Colosas o llegar allí con el mensaje de salvación. Ahora bien, esto también explicaría en parte la autoridad de Pablo y la preocupación que Pablo tenía para escribirles, a fin de que ellos también fueran salvos en el contexto de la salvación, diríamos, práctica que debían experimentar, porque como vamos a ver, habían serios peligros que estaban amenazando esta genuina y joven iglesia. Entonces, el propósito del libro. El libro de Colosenses tenía
varios propósitos, Pablo al escribirlo. Estaban en su mente y estaban en su corazón. La información de Epafras, de la iglesia, por medio de él se entera de que los colosenses estaban enfrentando una herejía muy sutil que comenzaba a entrar en el ámbito de la iglesia, y Pablo les escribe para demostrar la deidad y preeminencia de Cristo. Esto es muy importante, porque esa herejía, como vamos a ver, menoscababa la persona de Cristo. Esa herejía estaba apuntando a quitar a Cristo del lugar de preeminencia en el que Dios le ha colocado. Por eso les dice en el verso 18, Él es cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Esta palabra preeminencia va a aparecer aquí en el Nuevo Testamento y se repetirá solo en las epístolas de Juan, cuando Juan habla de uno que quiere tener el primer lugar en la iglesia. Es decir, quería quitarle el lugar a Cristo. Y aquí tenemos a Pablo señalando al Señor como preeminente, y en el capítulo 2, verso 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La segunda cosa era guiar a los creyentes a la madurez espiritual. Y ya llegaremos a estos versículos donde él habla de el llamado que tiene de anunciar a Cristo, de amonestar a todo hombre, de enseñar en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto y maduras a las personas en Cristo, cosa que repite luego en el capítulo 2, versículos 6 al 7. Así que Pablo les escribe básicamente por estas razones y luego también para informarles de las condiciones que ellos estaban enfrentando en ese momento, dado que él estaba, como sabemos, en la cárcel. Había entonces una herejía enseñada en Colosas que preocupaba a Pablo y Epafras. Y Pablo escribe esta carta para combatir esa herejía y exaltar a Jesucristo. Algunas características de esta herejía decían lo siguiente, que Jesús era judío, enfatizando la necesidad de guardar las leyes y ceremonias del Antiguo Testamento. Entonces, en el capítulo 2 y el versículo 16, Pablo les dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Aquí tenemos ya una clave muy importante, porque no solo estarían los judaizantes, luego a lo largo de los siglos han surgido otras tendencias que intentan llevar a los cristianos a una vida de reglas, de guardar días, de no comer ciertas comidas, de guardar especialmente el sábado, el día de reposo. Y todo esto entremezclado con el Evangelio y con la amenaza de que si no entras por ese camino, pierdes la salvación. Así que Pablo menciona el sábado, las nuevas lunas, la diferencia entre carne y bebida, y también incluso tendrá que hablar de la circuncisión. Por otro lado, había un aspecto filosófico, es decir, un énfasis en un conocimiento profundo especial. Aquí se estaban levantando falsos maestros y él les va a decir, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, a los pensamientos, a las filosofías, ¿no es cierto? Y no según Cristo. Por lo tanto, había también esa tendencia de querer llevar a la iglesia por un camino donde estas personas se presentaban con una autoridad extraordinaria, intentando llevar
al pueblo ignorante porque ellos tenían conocimiento y autoridad. Y luego también era idolatría. ¿Por qué? Porque consistía en parte en la adoración de los ángeles. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Así que mirad cuántos propósitos tenía Pablo para escribir este libro y cuántas advertencias, pero estas no son todas. También había un tema cristológico. Era un tema cristológico porque negaba la deidad de Cristo. La sugerencia de que en realidad no se había humanado, que había sido un espíritu que había entrado y había tomado posesión de una persona, pero que cuando esa persona fue llevada a la cruz, entonces el espíritu salió de él porque no podían ellos aceptar la idea de que alguien que decía ser Dios pudiera morir como Cristo murió en la cruz del Calvario. Entonces Pablo enseñaba acerca de la deidad de Cristo y es uno de los pasajes más amplios, está mal la palabra ahí, más amplios de la Biblia. De hecho, la cristología, que es un tema que tengo entendido habéis estudiado el año pasado, si mal no recuerdo, se fundamenta en esta epístola. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Nos maravilla y nos inspira la forma en que Pablo presenta la persona del Señor Jesucristo. Y también era una herejía exclusivista, es decir, creía que solamente algunos pocos podían profundizar en lo espiritual y que solamente algunos podían tener superioridad espiritual. Pero Pablo declaraba que él predicaba a todo hombre y tenía como meta presentar a todo hombre perfecto y maduro en Cristo. Así que no se trataba aquí de unos privilegiados, sino que Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Para eso trabajo, luchando con el poder que Él me da y que actúa dentro de mí. Qué trabajo, qué tarea, qué visión era la que este hombre tenía para el sentido que Dios había dado a su vida. El bosquejo del libro. En cuanto al bosquejo, vamos a dar un bosquejo primero muy general, que es similar al del libro de Efesios. Los primeros dos capítulos tratan de la parte doctrinal. Realmente el primer apartado es la salutación, prácticamente no hace falta ni señalarla, pero luego viene la parte doctrinal, capítulo 1 y capítulo 2, y luego la parte práctica. Cuando hablamos de la epístola a los Efesios, no sé si lo recordáis, os propuse la idea de visitar una galería de arte y que íbamos pasando por diversos pasillos, ¿no? Y había una parte doctrinal y en ese pasillo encontrábamos el pasillo de la oración, el pasillo de la alabanza y ciertos pasillos que iban describiendo verdades doctrinales, información, diríamos, teórica de parte de Pablo para el conocimiento de los efesios. Pero luego íbamos por otra galería y era la parte práctica. Y ahí ya comenzamos a ver cómo Pablo oraba por la santidad de los efesios, oraba también
por la vida práctica, su manera de andar, cómo debían despojarse de un lenguaje mal hablado, del robo, el engaño, etcétera, la ira, y luego los consejos para la familia, para el matrimonio, los hijos, incluso luego también para el trabajo, los amos, los esclavos, los patrones, etcétera. Y finalmente la conclusión. Pues aquí pasa prácticamente lo mismo. En la parte doctrinal y la parte práctica, muy similar a la de Efesios. Ahora, quise incluir un bosquejo que lo tenéis allí, lo vamos a repasar muy rápido, que me pareció muy interesante. Pertenece a un autor muy conocido y muy didáctico en sus comentarios bíblicos, que se llama Warren Wiersbe, y él presenta este bosquejo de la carta. En primer lugar, la declaración de la preeminencia de Cristo, que sería el aspecto doctrinal de la carta. Entonces tenemos allí algunos apartados, el mensaje del Evangelio, lo que sucedió en la cruz, vemos a Cristo en la creación, en la iglesia y en el propio ministerio del apóstol Pablo. Luego tenemos, en segundo lugar, el peligro. Y esto es la defensa de la preeminencia de Cristo al cuidarse del legalismo, de las filosofías que hemos mencionado recién, del legalismo religioso y también de las disciplinas y el ascetismo que el hombre inventa. Al hombre le gusta mucho flagelarse, hacer ritos que de alguna manera satisfacen su ego. Mirad mi sacrificio, mira lo que yo he hecho, ¿eh? Y le cuesta la humildad de aceptar la salvación por gracia y disfrutar el regalo de la vida eterna y vivir la vida cristiana en el poder del Espíritu Santo. Y esto es la dinámica contra la cual estas filosofías atentan. A los Gálatas Pablo le diría: de la gracia os desligasteis, os habéis caído de la gracia cuando os queréis volver a estas filosofías de legalismo y de cuestiones extrañas que van en contra de la palabra de Dios. Y luego mostrar la preeminencia de Cristo. Y esto tiene que ver con el deber, con la práctica. Es decir, si Cristo es preeminente, si Cristo es Señor, si Cristo reina en mi vida, entonces pureza personal, compañerismo cristiano, cómo vivo la vida cristiana en el hogar, en el trabajo, en el testimonio y, por supuesto, en el servicio cristiano. Hermanos, como vemos, hay mucha doctrina, pero esto tiene un aspecto práctico, tiene que tocar mi vida, tiene que transformar mi vida. Tristemente, eh, tener la cabeza llena de información, pero no permitir que el Espíritu la baje al corazón, a mi vida diaria, a la forma en que yo afronto las situaciones con mi esposa, con mis hijos, en el trabajo, pues no vale de nada. Dios me ha salvado para que yo represente a Jesucristo. Somos cartas de Cristo, somos embajadores de Cristo. Cristo está formando, Dios está formando la imagen de su Hijo en nosotros. Y entonces esto se debe mostrar. Cristo es preeminente en mi vida. Lo cantamos de tantas maneras. Hay tantas canciones que hablan del Señor, de su majestad, de su reinado, de su autoridad. Lo vivimos. Esa es la pregunta. ¿Lo vivo? ¿Lo aplico en mi conducta, en mi vida diaria, en lo que el mundo ve reflejado en mi conducta? Así que Colosenses hace hincapié en Cristo, la cabeza del cuerpo, en tanto que Efesios lo hace en la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y esto ya es un aspecto que nos puede ayudar a la hora de interpretar las cartas, porque realmente cuando vamos a Efesios vamos a ver cuánto énfasis encontramos allí de Pablo en el contexto de la
iglesia, como cuerpo de Cristo. Mientras que aquí vamos a ver a Cristo como aquel que es la cabeza de ese cuerpo, el que tiene la preeminencia, el que gobierna y tiene la autoridad. Así que las dos cartas se complementan mutuamente. Y como he dicho al comienzo, se puede encontrar muchos paralelos entre ellas. Al enfatizar en Cristo como la cabeza de la iglesia, Pablo muestra que nuestro Señor es suficiente para todas nuestras necesidades. Muy bien, ahora sí entramos de lleno en la consideración del texto. Primeramente es la salutación típica de Pablo, pero vamos a notar tal vez alguna diferencia. Él aquí hace una mención de los hermanos de Roma. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En la salutación, Pablo menciona que él es un apóstol de Jesucristo. No era necesario para Pablo incluir esta mención en su carta a los filipenses, porque era más personal y no tenía que corregir una herejía que hubiese entrado tan ampliamente como estaba, aunque algo hay, porque hemos señalado en el capítulo 3 que algo les dice de los judaizantes. Sin embargo, parece ser que aquí la cosa era mucho más seria. En Colosas había un problema de doctrina que debía ser corregido. Y así él menciona que es un apóstol de Jesucristo para dar autoridad a sus enseñanzas. En Filipenses, Pablo menciona que él y Timoteo son siervos de Jesucristo y va a exhortar a los filipenses a servirse el uno al otro. Y como hemos visto, Timoteo acompañaba a Pablo y le acompaña también en esta salutación. Se dirige entonces a los hermanos en Colosas, desde Roma. Pablo mencionaba que eran santos por su salvación. Ellos eran apartados de los pecadores en el mundo para servir a Dios en santidad, pero también eran fieles. Y esto se refiere no al hecho de tener fe en Dios, porque eso ya está incluido en la palabra santo y en la declaración de que eran hermanos. Aquí en Colosenses es una referencia a su fidelidad como creyentes, a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Colosas. Algunos de los hermanos en Colosas estaban vacilando espiritualmente. No habían apostatado, pero eran influenciados por esa enseñanza errónea. Y Pablo está dirigiéndose a estos hermanos que eran firmes en su fe, eran constantes en la hermandad, y él no está excluyendo a nadie, pero sí indirectamente advirtiendo a algunos, porque les escribe a los santos y fieles. Era un reproche a los que no estaban siendo fieles en la fe. La palabra fieles significa algo constante, algo firme y sin vacilar. Y en esto Pablo pide por la gracia y la paz de Dios en sus vidas. Y entramos en la oración de Pablo. Pablo mencionaba que él oraba por los colosenses en base de su profesión de fe y el fruto que demostraban, indicando así una conversión genuina. Y entonces habla de la salvación de los colosenses. Él ora siempre por ellos. Sus oraciones empezaron el día que Pablo supo de su salvación. La vida espiritual de nuevos creyentes tiene que ser bañada en oración para que el poder de Dios siga obrando en ellos, perfeccionando la obra que comenzó en ellos. Así se lo dijo a los filipenses y así lo vemos en cada rincón del Nuevo Testamento. Por eso vemos la acción de gracias de Pablo.
siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aunque Pablo tenía que escribir la carta para corregir un error, él primero menciona las cosas positivas que causaba alegría en su corazón. Era el modus operandi de Pablo. Así lo hizo con los tesalonicenses también. Tuvo que tirarles la oreja, pero primero dio gracias por ello. Tuvo que señalar algunos problemas de divisiones y conflictos internos a los filipenses, pero primero dio gracias por ello. Había buenas noticias. Una de las cosas que muchas veces comento con mi esposa es que el ministerio es agridulce. Y lo es todo el tiempo, todo el tiempo. Incluso la parte agria del ministerio es la que pretende robarnos el gozo del ministerio, el gozo de la vida cristiana. Pero es constante. Personalmente, como pastor, ayer hemos tenido una reunión preciosa en la iglesia, pero habían hermanos que no estaban presentes. Y tal vez las razones por las que no estaban presentes no serían razones que sirvieran realmente como excusa. Y a uno le duele como pastor. Y luego termina el culto y vas hablando con un hermano, vas hablando con otro, y hay hermanos que comienzan a compartir sus cargas, sus problemas, sus situaciones difíciles. Y tú te dueles por esos problemas y por esas situaciones. Ahora, hay alegría en el corazón, sí. Hermanos que cumplen el ministerio, que lo hacen con amor, un culto precioso, una palabra que nos edifica. ¡Cuántas bendiciones! Y esto es algo constante en la vida cristiana. Ahora, Pablo comienza dando gracias por todos los colosenses. Se alegraba por lo positivo y, en un sentido, estaba dejando en las manos del Señor esa tarea a la que él había sido llamado, la de perfeccionarles. Es decir, Señor, lo tienes que hacer tú. Úsame a mí, pero es tarea tuya, Señor. Y en un sentido, esto es algo que siempre debemos tener presentes. Luego se habla en el verso 4 y 5 de la fe de los colosenses, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Lo que Pablo oía era que ellos tenían fe en Cristo y lo demostraba con amor a todos los santos. Una fe verdadera en Cristo siempre produce amor para los santos. Siempre amamos a los hermanos en la fe. Primera de Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Qué bendición tenemos cuando nos encontramos con hermanos en la fe en situaciones inesperadas. Te vas de viaje, estás visitando, no sé, un monumento y de pronto la persona que está a tu lado, no sé por qué razón, un compañero de viaje, de pronto descubres que es creyente. Pues ya es un compañero de viaje diferente, ¿no? Y ya comenzamos a experimentar algo muy especial y a lo mejor luego surge hasta una amistad que dura toda la vida, a pesar de la distancia, ¿no? Así que ellos también vivían esto. El amor que tenían era el amor ágape, que es amor que se expresa con sacrificio personal para beneficio del otro, del amor que tenéis a todos los santos. Este es el amor que Dios tiene para nosotros y el amor que Él pone en nosotros en el momento de la salvación. En Romanos 5:5 dice que nuestros corazones han sido inundados por el amor de Dios
que el Espíritu Santo trajo al ser derramado en nuestros corazones. Así que este amor extendido a todos los santos, no solo los santos en Colosas, sino los santos en todo lugar. Cuando escucharon la palabra verdadera del Evangelio, esto les dio seguridad, una esperanza para el futuro, una esperanza que está guardada en los cielos y es una esperanza que afectaba la fe y el amor de los colosenses. Y vuelvo a destacar lo que hemos destacado ya en otras cartas, porque esta trilogía que Pablo menciona es particular del apóstol Pablo: fe, amor y esperanza. Habiendo oído de vuestra fe, del amor a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la que ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Estas tres cosas juntas muestran una conversión verdadera de un pecador a Cristo. La esperanza fortalece su fe en Dios y les da más amor para los hermanos, porque la esperanza siempre afecta nuestra conducta aquí en la tierra. La fe, la esperanza y el amor llegó a ellos cuando escucharon la palabra verdadera del Evangelio. Y esa palabra verdadera sería un contraste con las mentiras y las enseñanzas falsas que estaban comenzando a circular en el ámbito de esa iglesia local. Y entonces les habla de la predicación del Evangelio. Versículos 6 a 8, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo visteis, lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Pablo menciona que la predicación del Evangelio llegó a todo el mundo, y el hecho de que llegaba a ellos en ese momento y había llegado a todo el mundo sería una prueba de que era de Dios y que la enseñanza que circulaba entre ellos era limitada geográficamente y no estaba en otros lugares, por lo tanto, no era de Dios. El Evangelio llegó y empezó a crecer en ellos, llevando fruto cuando lo conocieron en verdad. Y esto significa que lo conocieron sin adulteración, porque la sana doctrina es saludable, es universal. Y aquí hay palabras de advertencia. Ellos escucharon un evangelio verdadero, llevó fruto, crecía entre ellos, pero ahora estaban escuchando algo que no daría vida, daría muerte. Y esto se lo dice no a ellos en este momento, pero se lo había dicho se lo dirá a Timoteo más tarde. En el capítulo 2, verso 16, les dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Y aquí Pablo compara la falsa enseñanza con la gangrena. Los colosenses aprendieron el evangelio de Epafras, un fiel ministro de Cristo. Los herejes que estaban metiéndose entre ellos eran malos obreros. Se lo va a decir en el capítulo 2. Pablo exhortaba a Timoteo a cuidarse de esta apostasía, porque dice: van a venir malos hombres, engañadores, persistiendo en y llama, a Timoteo a persistir en lo que había aprendido. ¿Y de quién lo había aprendido? Los colosenses conocieron la vida de Epafras, era un fiel ministro de Cristo, y esta verdad sería otra exhortación sutil de Pablo a recordar las circunstancias que vivieron cuando creyeron en el Evangelio. Y entonces Pablo menciona el amor de los colosenses, que es uno de los frutos más importantes que muestra una verdadera conversión a Cristo. En esta porción Pablo está todavía
dando gracias a Dios por los colosenses. Aparentemente había algo positivo que Epafras compartió con Pablo de los hermanos de Colosas, y aquí Pablo menciona que él oraba por los colosenses y daba gracias a Dios por ellos. Oraba desde el primer día que supo a través de Epafras del testimonio de fe de ellos, y comparte esas peticiones específicas que él ofrecía a Dios por ellos. En realidad es una petición por conocimiento de la voluntad de Dios, con el resultado de que ellos vivan una vida digna del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. Peticiones para la vida diaria, es decir, cosas que tenían que ver con el día a día, pero que también tienen relación directa con esa falsa enseñanza. Por eso él pedía por conocimiento de la voluntad de Dios. Dice el verso 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La herejía que se enseñaba en la iglesia de Colosas era similar al gnosticismo. Esta herejía enseñaba una mezcla de misticismo espiritual con ritos y costumbres judaicos. Ellos enseñaron que solo algunos pocos podrían entrar en una profunda sabiduría espiritual. Y Pablo aquí está orando por todos ellos, por todos, para que todos sean llenos del conocimiento de la voluntad. Él no está diciendo, oro por Epafras, solamente para que él conozca la voluntad de Dios. No, esa voluntad es la voluntad general de Dios para cada creyente. Y este conocimiento de la voluntad era en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría es la habilidad que viene de Dios de aplicar lo que uno sabe a la vida práctica. Muchas veces, haciendo un pequeño paréntesis, hago una aclaración sobre esto, porque una cosa es el conocimiento, otra cosa es el discernimiento y otra cosa es la sabiduría. Conocimiento es saber qué dice Dios. Diríamos la parte doctrinal de Efesios 1 y 2 o de Colosenses 1 y 2, ¿no? Es decir, ¿qué dice Dios? Doctrina, conocimiento. Prudencia es discernimiento. ¿Por qué lo dice? ¿Y qué sabiduría? Pues ponerlo en práctica, aplicarlo a nuestra vida. Conocimiento es saber que la Biblia dice o que Dios dice, no mentirás. Prudencia o discernimiento es saber por qué dice que no tengo que mentir. Porque la mentira tiene patas cortas, porque nadie quiere tener una amistad con un mentiroso, porque la mentira crea situaciones de desconfianza en las personas y, en fin, y porque la mentira básicamente es pecado. Ahora, yo tengo el conocimiento y tengo el discernimiento. ¿Qué es sabiduría? No mentir. No mentir en mi vida diaria, en ninguna situación, ni con mentiras piadosas. No mentir, vivir en la verdad. Y esto es lo que está pidiendo aquí. Conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto es discernimiento, entendimiento que uno necesita tomar para las decisiones, aplicando en la vida la sabiduría de Dios. Eso se va a transformar en una vida agradable a Dios. Dice el verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Si uno tiene el conocimiento de la voluntad de Dios
con la sabiduría y la inteligencia espiritual para tomar decisiones correctas y aplicar el conocimiento a la vida, entonces vamos a vivir una vida agradable a Dios. Pablo le decía a los corintios de otra manera. En el capítulo 10, verso 31 les dice, si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, para que andéis como es digno. La palabra digno es una palabra que significa pesar lo mismo que otra cosa. Es algo de igual valor que otra cosa. Y nuestra vida debe imitar y ser igual que la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dejó ejemplo, dice Pedro, para que sigáis sus pisadas. El hecho de conocer las cosas profundas de Dios no es suficiente para Dios, ni tener sabiduría ni entendimiento. El conocimiento siempre lleva la responsabilidad de conducta que es correcta delante de Dios. La doctrina y la práctica van juntos. Debemos agradar a Dios en todo lo que hacemos. Y esta vida va a ser una vida fructífera delante de Dios en todas nuestras obras mientras vamos creciendo en el conocimiento de Dios. Y entonces hay peticiones por su vida espiritual. Todas estas peticiones son resultado de la petición de Pablo de que los colosenses conocieran la voluntad de Dios en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Y el que pide poder para todo, dice el verso 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Otro resultado de conocer la voluntad de Dios con sabiduría y entendimiento espiritual es poder espiritual. Hay tres palabras que hablan de poder espiritual en este versículo. La palabra fortalecidos, que significa ser fuerte o dar fuerza. La palabra poder, que significa tener habilidad o el poder en uno mismo. Y potencia, que significa poder que vence toda resistencia. Así que al conocer la voluntad de Dios con sabiduría y entendimiento espiritual y obedecerla, tenemos el respaldo. Dios nos da el poder, la fuerza y la habilidad de vencer cualquier circunstancia o dificultad. Y entonces, en la parte segunda, paciencia para todo. Paciencia en todo. El resultado de esta fuerza que Dios nos da es paciencia y longanimidad. Hermanos, como decía recién, hay una mezcla constante de un sentimiento agridulce en la vida cristiana. Pero el Señor nos da paciencia. Y es una palabra que significa tardo en airarse, que generalmente se refiere a nuestra relación con otras personas, y la longanimidad, que viene de una palabra que significa continuar debajo de algo. Se refiere a una disposición de continuar debajo de una carga. Implica el hecho de no ceder en una prueba. Y esta palabra tiene que ver más con nuestra relación con las circunstancias. El poder de Dios operando en nuestra vida en una prueba nos ayuda a ser amables, a mostrar gentileza a otros, con una disposición de dominio propio, de paciencia, esperando que Dios obre en nuestras vidas. Una falta de paciencia, ¿qué produce? Enojo, palabras ásperas hacia otro, una falta de longanimidad, y además resulta en desánimo y en depresión. Por lo tanto, van a venir situaciones complicadas. Surgen en el ministerio, aunque no las buscamos. Metemos la pata, los demás se equivocan, yo me equivoco. Y, amados hermanos, necesitamos paciencia y longanimidad, pero no nuestras fuerzas, nos viene del Señor. Por eso hay también un agradecimiento
por todo. Dice Pablo, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El poder de Dios produciendo esta paciencia y longanimidad produce una actitud de agradecimiento a Dios, pero no un agradecimiento con malas ganas, sino un agradecimiento con gozo. Es Dios el Padre, dice Santiago, que nos da toda buena dádiva y todo don perfecto. A los tesalonicenses les dijo, dad gracias en toda circunstancia, porque esa es la voluntad de Dios. A los filipenses les dijo, presentad vuestras oraciones, vuestras peticiones con acciones de gracias. Y Pablo va a mencionar en esta carta la necesidad de ser agradecidos. En el capítulo 3, verso 15 al 17 y en el capítulo 4, verso 2, les dirá, perseverad en la oración con acción de gracias. El agradecimiento viene de nuestra liberación. El agradecimiento viene de nuestra redención y por estos dos motivos debemos ser agradecidos. Cristo nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos y apto se refiere a nuestra posición en Cristo y no básicamente a la práctica, es decir, posicionalmente estamos en Cristo y participamos de todas las riquezas espirituales en Cristo por la posición que tenemos en Él. Nuestra herencia son las bendiciones que Pablo mencionó en Efesios 1, que son verdad para cada creyente, y la participación de la herencia de Dios se efectuó en el momento en que Dios nos libró del poder y dominio de Satanás y nos cambió al dominio del reino de Cristo. Y no solo nos libró del poder y dominio de Satanás, sino también del poder y dominio del pecado. Dios nos redimió, que significa librar por un rescate, y nos libró de todos nuestros pecados en el momento en que creímos en Cristo. Romanos 3, 24 al 26 dice claramente, siendo justificados por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que estas dos cosas deben alegrar cada creyente en cualquier circunstancia y traer o promover una actitud agradecida y gozosa en la experiencia cristiana. Entramos a la tercera parte, aunque nos quedan pocos minutos, intentaremos avanzar un poquito aquí. La exaltación de Cristo. Después de la oración de Pablo, vamos a encontrar que él busca exaltar a Cristo. Y esta es una refutación del gnosticismo que dio lugar a un Cristo muy inferior o a un lugar muy inferior a Cristo que no es el que Dios le ha dado. Y aquí Pablo exalta la posición de Cristo y va a mostrar 7 razones por las cuales Cristo merece la preeminencia en nuestras vidas. Y entonces, lo primero es la preeminencia de Cristo. Aquí se muestra cómo Cristo es el supremo en el universo, en la iglesia y en todas las cosas. No hay en la Escritura un pasaje que exalte tanto a Cristo mostrando características de su deidad. Y estas características empiezan con nuestra relación con Dios o con su relación con Dios y su relación con la creación, más precisamente. Vuelvo a repetir esta frase. Estas características empiezan con la relación de Cristo con Dios
y la relación con la creación. Cristo es la imagen de Dios. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí la palabra imagen tiene la idea de semejanza. Es una impresión, como una estampa. Tiene la idea de representación. Es una reproducción precisa de algo. Como la imagen de un rey en una moneda, así Cristo es una representación exacta del Padre. En Hebreos capítulo 1, verso 3, lo dice, el cual siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Cristo decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cualquiera que ha visto a Cristo, la manifestación visible del Dios invisible, indirectamente ha visto a Dios. Dirá Juan en su primer capítulo, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. Cristo es la representación y manifestación perfecta del Dios invisible. En segundo lugar, Cristo es el primogénito de la creación. Primogénito significa dos cosas de Cristo. Primero, que Él existía antes de la creación y también que Él es soberano sobre toda la creación. Cristo no es el primogénito en la creación. Esto es lo que los testigos de Jehová dicen, sino es el primogénito de la creación. Él no fue creado porque Él siempre existía. En el Antiguo Testamento, el primogénito tenía prioridad de nacimiento y la dignidad y la superioridad que venía con la posición. De esto se habla en Éxodo 13, por ejemplo, donde Dios le dice a Moisés, conságrame todo primogénito, en Deuteronomio 21, 17, donde también se habla del derecho de la primogenitura. Cuando Cristo dijo que Él era el primero, dice en Apocalipsis 1:17, cuando le vi caí como muerto a sus pies y Él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Él utilizaba una palabra que significa absolutamente primero. La palabra primogénito también significa soberano. En Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Así que la idea de que Cristo es el primogénito implica su prioridad a toda la creación en tiempo y su soberanía sobre toda la creación en cuanto a superioridad. Además dice, Cristo creó todas las cosas, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Las cosas fueron creadas por Él y para Él, y en Él todas las cosas subsisten, o sea, se mantienen. Él no solamente es el que creó todas las cosas, también es que por medio de Él todas las cosas siguen existiendo. En Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Hijo creó todas las cosas visibles e invisibles. Y esto se refiere a las cosas materiales e inmateriales, porque Él creó también a los seres angélicos. La palabra tronos, dominios, potestades y principados indica un dominio organizado en el mundo espiritual, un dominio en lo cual los colosenses se estaban metiendo en la adoración de los ángeles. Y Cristo reina, les dice Pablo, sobre ese dominio. Cristo es la cabeza de la iglesia, dice el verso 18. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia,
el que es el principado, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es la cabeza de la Iglesia Universal, que cada creyente entra en ella cuando es bautizado por el Espíritu Santo al creer en Cristo. Él es el que gobierna, guía, da poder al cuerpo, su iglesia. Él es la fuente de su actividad y el centro de su unidad. Cristo es el principio, el primogénito de los muertos. Cristo era el primero que resucitó con un cuerpo inmortal. Y así Él es la cabeza de un nuevo orden y es soberano. Fue resucitado con poder, dice Romanos 1:4, y su resurrección demostró su victoria sobre la muerte y ahora vive una vida indestructible. Por este motivo, Él debe tener la preeminencia en nuestras vidas. El Verbo eterno fue hecho carne, se humilló entre los seres humanos y fue exaltado por el Padre al lugar más alto en el universo con un nombre que es sobre todo nombre. Y en Él habita toda la plenitud. En cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Más tarde Pablo escribió que toda la plenitud de la deidad vive en él corporalmente. Y esta es una de las descripciones de la deidad de Cristo más importante en el Nuevo Testamento. La palabra plenitud es una palabra clave aquí en Colosenses y significa completo. Esta deidad completa y llena habita continuamente y permanentemente en Cristo, quien reconcilia todas las cosas. Y con esto concluimos. Dice, y por medio de él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo reconcilia todas las cosas, los ángeles buenos y los pecadores redimidos a él. Notemos que menciona las cosas en la tierra y en los cielos, y no habla nada de debajo de la tierra. Es importante notar que las personas son reconciliadas con Dios. No es Dios con el hombre. Es el hombre el que se apartó de Dios, viviendo en pecado, y no es Dios que se apartó del hombre. La frase haciendo la paz mediante la sangre de su cruz significa causar los enemigos de Dios y llegar a ser por fe los amigos e hijos de Dios. Esta es la realidad. Nosotros éramos enemigos, hemos sido reconciliados. Y mediante la sangre de su cruz, hoy vivimos en paz con Dios. Y es aquí donde viene el tema de la reconciliación del pecador y será el punto con el que vamos a empezar, Dios mediante, el próximo lunes, si el Señor así lo permite, porque ya me he excedido unos minutitos de mi tiempo esta noche. Así que gracias por vuestra atención y que el Señor os bendiga. Amén, muchas gracias. Así que vamos a despedirnos en oración. Muchas gracias. Gracias. Antes de quitar los micrófonos, vamos a orar para despedirnos. Vamos a orar primero. Señor, te damos las gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tú derramas sabiduría sobre tu siervo para que pueda transmitir tu palabra a cada uno de nosotros, Señor. Gracias por él, gracias por tu palabra, gracias porque podemos beber de ella y disfrutar de ella, Señor. Ábrenos el entendimiento, Señor, para que todo lo que hemos aprendido en esta tarde, en esta noche, no caiga en el olvido, sino que pueda ser grabado en nuestros corazones y también puesto por obra, Señor. Gracias te damos por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas bendiciones a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, bendiciones, gracias, Gracias. pastor. Amén.